Señor, por tener esta oportunidad de reunirnos, este lugar para congregarnos. Te damos gracias por tu seguridad, te damos gracias por el cuidado de nuestros hermanos americanos. Te pedimos que les bendigas, Señor. Te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, en este lugar. Que bendigas, no tu palabra, que bendigas nuestros corazones al escuchar de ella, Señor. Te pido que pongas en cada uno de nosotros un corazón hacedor de ella y no oidor olvidadizo. Abre, Señor, la curiosidad de nuestro corazón para aprender, para entender qué dice, Señor, tu palabra. Porque sabemos que aún en medio de todas las malas noticias que nosotros podamos recibir, Señor, tú sigues teniendo un mensaje para cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros permitimos que las malas noticias hagan más escándalo, hagan más ruido que tu voz, Señor. Yo te pido que tú opaques, Señor, todo ruido en el sistema, Señor, y que nosotros podamos escuchar tu voz. ¿Qué tú tienes para mi vida? ¿Qué tú tienes para mi vida en este momento, en este lugar y en esta hora? Yo te pido que tu palabra haga ese efecto de un mensaje efectivo, oportuno, Señor, en este mismo tiempo. Para cualquier desafío que mis hermanos y hermanas estén navegando, Señor, que tu palabra, Señor, traiga una respuesta, que tu palabra traiga, Señor, claridad en medio, Señor, de la confusión. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Alabado sea el nombre del Señor. Puede sentarse mi hermano y mi hermana. Le voy a invitar a que abra su Biblia en Santiago capítulo 5. Y aunque sí tenemos la comodidad de tener pantallas y todo, yo le voy a invitar a que abra su Biblia. Por favor, use su Biblia o encienda su Biblia. Porque esa pantalla usted no la puede marcar, pero su Biblia sí. Y yo quiero que usted tome notas. Los hermanos tienen ahí algunos bosquejos. Todas las semanas trabajamos en darle el bosquejo de lo que vamos a predicar. Usted puede tomar nota en su bosquejo también. Y hay una reflexión, está todo. Lo único que hay que dejar de ser un poco flojito. ¿Verdad? Santiago capítulo 5, Santiago 5, me dice amén cuando lo tenga. Santiago 5 me dice amén cuando lo tenga, versos del 7 al 11, Santiago 5. Vamos a estar leyendo los versos del 7 al 11. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo el sufrimiento y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es toda compasión y misericordia. Ustedes ya han escuchado, ya saben cómo Dios lo trató, porque Él es también todo compasión y misericordia. Quiero compartirte en esta tarde algo relacionado con la fe, una fe que sabe esperar. Una fe que sabe esperar, porque contraproducentemente cuando nosotros usamos la fe, la usamos para creer algo que va a pasar ya, algo que necesito que pase ahora. No necesito que Dios me dé fe para esperar, yo sé esperar solo. Yo cuando voy a usar la fe, necesito fe porque necesito que Dios me resuelva este asunto ahora. ¿Cuántos son así? ¿Really? Yo sé que es difícil entender. Recuerden que estamos en la temporada de Adviento. En la temporada de Adviento estamos esperando a la celebración, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata el Adviento. La temporada de Cuaresma, esperamos durante 40 días la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Estas dos temporadas de espera son muy importantes, son las más importantes. Por favor, no se confunda, no espere Cuaresma. Yo sé que aquí no pasa eso, pero se lo voy a decir de todas formas, porque alguien
alguien que me va a escuchar después, a lo mejor se le aplica a él. A ustedes no, solo estoy platicando con ustedes. Pero no espere Cuaresma para irse de vacaciones ni Navidad para irse de vacaciones y dejar de adorar al Señor. La razón de nosotros servir a Cristo, la razón de nosotros de la iglesia precisamente es que Cristo nació, que Cristo murió y resucitó. Esos no son días para vacacionar del Espíritu, son días para conectarse más con Dios. Así que tómese vacaciones en otra temporada. Pero Santiago, ¿qué está diciendo Santiago? ¿De qué está hablando Santiago? ¿A qué se está refiriendo esta escritura de Santiago? Ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y Santiago pone como ejemplo los labradores. Esto es muy importante que nosotros entendamos. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que aunque no nos guste, tenemos que respetar las temporadas en nuestras vidas. Temporadas. Tenemos que aprender a respetar, como dice el sabio de Eclesiastés, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar, hay un tiempo para plantar, hay un tiempo para todo. Todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora y su momento. Desafortunadamente, nosotros siempre vivimos un poco desfasados del tiempo que Dios tiene para nosotros. Por eso usted puede ver que jóvenes en vez de estudiar, en vez de aprender, salen con su domingo 7 antes de tiempo sin terminar ni siquiera la high school porque no quieren esperar el tiempo, no quieren esperar el momento. Y eso nos pasa a todos. Cuando somos jóvenes, esa es la ley de la vida. Cuando somos jóvenes queremos ser adultos, queremos ser maduros, queremos ser grandes. Cuando somos grandes, queremos seguir siendo jóvenes. Por eso una de las organizaciones que a mí no me llama mucho la atención en las iglesias son los jóvenes adultos. ¿Qué son los jóvenes adultos? Para mí los jóvenes adultos son los jóvenes que no quieren llegar a viejos y los viejos que no quieren dejar de ser jóvenes. Así. Por eso hay tanta inmadurez en personas de 30 y 40 años, pero no, todavía es joven adulto. ¿Really? ¿Y cuándo va a ser un hombre? ¿Después de los 50? ¿Really? No entendemos los tiempos, no entendemos la temporada. Ahora Santiago está diciendo algo real, algo sincero. Ustedes tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, respetemos las temporadas. Y hace una comparación del labrador. ¿Por qué es importante esta comparación? Porque la lluvia temprana y la lluvia tardía son las lluvias que Dios, el Creador, manda en su tiempo. La lluvia temprana es la que viene en el otoño y la lluvia tardía es la que viene en la primavera, cuando ya no esperamos lluvia, allí viene la lluvia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el momento? ¿Qué tenemos que hacer? Fíjese que Dios hace esta comparación muy interesante acerca de la venida del Señor. Hay algunas evidencias o algunas señales que vamos a ver a tiempo, hay otras que vamos a ver fuera de tiempo. Pero ustedes, ¿qué tienen que hacer? En ningún momento dice ustedes deben estar observando los tiempos. No, está haciendo la comparación. Ustedes son los labradores, ustedes son los que trabajan para el Señor, ustedes son los que sirven al Señor. El que sirve al Señor debe enfocarse en el trabajo que Dios le ha dado, no debe estarse enfocando en cuando la lluvia llega. La lluvia va a llegar porque la lluvia temprana o tardía no depende de nosotros, depende de ¿quién? Del Creador. Yo quiero que usted piense, a lo mejor algunos de ustedes aquí no trabajan o no han trabajado en la tierra o en el campo, pero todos nosotros tenemos una vida. En nuestra vida hay cosas que llegan a su tiempo y hay cosas que llegan cuando ya casi ni la esperábamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso esa frase que está en la Biblia de Ramoncito, creo, Dios aprieta pero no ahorca. Casi cuando ya estaba desmorecido, ya llegó.
Llegó a tiempo la bendición de Dios. Y muchos de nosotros, no. El problema es que a nosotros no nos toca entender el tiempo, ni ponerle hora ni momento a lo que Dios va a hacer. Nosotros tenemos que seguir enfocándonos, que seguir trabajando, que seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y confiar que el Señor de la cosecha va a mandar la lluvia a su tiempo. Hermano y hermana, a lo mejor hay algunas bendiciones que usted ha estado esperando y todo parece que se demora. Y todo parece que está fuera de su tiempo. Pero aunque esté fuera de su tiempo, no está fuera del tiempo de Dios. A lo mejor a esta altura usted esperaba que ya este negocio le diera ciertos frutos. O a lo mejor a esta altura usted esperaba que ya sus hijos dieran ciertos pasos, ciertos avances. Pero no se desanime, porque Dios es el que manda la lluvia temprana y tardía. Usted enfoquémonos en lo que tenemos que hacer, enfoquémonos en esperar en el Señor. No olvidemos nunca que nosotros somos trabajadores. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer, y quiero que usted sea brutalmente honesto con usted, ¿qué trabajo usted está haciendo? ¿Qué trabajo usted está haciendo? No estoy hablando de su trabajo secular, lo que le da los frijoles. No estoy hablando de eso. Estoy hablando para el Señor. Yo me he dado cuenta que hay demasiados creyentes ociosos. No hacen nada para el Señor. Por eso hay tantas personas que cuando ven una señal por aquí, ven algo por aquí, ven una pandemia aquí, ven un terremoto allá, ven una vaca roja allá, ven cualquier cosa fuera de lo común, dicen, ¡ay, el Señor viene! Pero el problema es que el Señor no nos llamó a estar al tanto de eso. El Señor nos llamó a estar trabajando. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo como labrador? ¿Qué estoy haciendo yo sirviendo al Señor? Usted no tiene que ser pastor, usted no tiene que ser adorador, usted no tiene que ser ujiero, pero hay algo en su vida, en su familia. Hay algo que usted puede hacer para Dios en su mundo que solo usted lo puede hacer. La pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Piense un momentico en su mundo, piense en su familia, piense en el trabajo, piense donde usted vive. Piense en eso por un momento. No piense en la iglesia, no piense en el culto, no piense en el pastor, no piense en una célula. No. Piense dónde Dios le ha puesto, la mujer que le ha dado, el marido que le ha dado, los hijos que le ha dado. ¿Qué está haciendo usted en su mundo que glorifica y que sirve a Dios? No estoy diciendo que usted tiene que dar un estudio bíblico, hacer... No. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer donde Dios nos ha puesto que glorifiquen a Dios. ¿Cómo resuelvo las situaciones en mi mundo? ¿Las resuelvo, las arreglo como un cristiano o las arreglo como un mundano? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo vivo? Cómo mi tiempo privado con Dios, mi lectura de la Biblia trasciende más allá de mi privacidad y los que están cerca de mí, empezando por mi familia, pueden ser bendecidos por mí. ¿Qué está pasando con mi vida? Si alguien me preguntara, si Dios en esta tarde viniese y le preguntara, ¿qué está haciendo usted con lo que Dios le dio? Recuerden, uno de los pasajes que habla de la segunda venida del Señor es Mateo 24. ¿Recuerdan? Mateo 24 habla de la señal antes del fin. ¿Usted cree que es una casualidad que después que Jesús termina de predicar de las señales del fin en Mateo 24, automáticamente en Mateo 25, Jesús nos da dos parábolas importantes? La parábola de los talentos y la parábola de las 10 vírgenes. ¿Usted cree que eso es casualidad?
Jesús dice las señales de la venida, pero Mateo 24, en el verso 36, Jesús dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, nadie lo sabe. Y después que termina Jesús con Mateo 24, va a la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Hasta que vino el Señor y tocó, y las que estaban listas se fueron, y las que no estaban listas se quedaron. ¿Usted cree que eso es casualidad? No. ¿Usted cree que es casualidad que también Jesús ahí en Mateo 25 hable de la parábola de los talentos? No. Dos cosas podemos entender. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, yo voy a regresar. Y lo otro que debemos entender es que el que esté preparado se va a ir. Y el que no esté listo no se va a ir. Pero también debemos entender que Jesús, el Maestro, viene a pedir cuenta qué hicimos con el talento que se nos entregó, que se nos delegó. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo usamos? Dios no está en el negocio de darnos talento, de darnos regalos para que nosotros los enterremos. Cuando Dios nos da algo es porque primeramente nos da la capacidad para usarlo y debemos usarlo siempre para glorificar el nombre del Señor. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo usted con el talento que Dios le ha dado? ¿Cómo lo está usando? Para que nadie se esté quebrando la cabeza. Pastor, yo no tengo talento. Mire, a lo mejor usted piensa que usted no puede cantar o puede predicar, pero a usted le queda el mejor pozole de Monroe. Usted puede hacer el mejor pozolito de Monroe. ¿Cuánta gente que no tienen techo están disfrutando de él? ¿Cuándo fue la última vez que cocinó un poco de pozole y lo llevó a los más necesitados? Ese es su talento. Ese es su don. A lo mejor usted es un excelente administrador. ¿Cuándo fue la última vez que tomó esos dones de administración y ayudó a alguien a organizarse? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O usted lo hace solamente si hay un reality show? Ustedes han visto, hace años vi un reality show de eso, creo que fue en Discovery, de acumuladores convulsivos se llamaba. Que la gente tenía sus casas llenas, un desastre, no se podía ni caminar, y venían gente y le ayudaba a organizar todas las casas. ¿No se acuerda de ese reality show? Hermano, a lo mejor usted tiene un amigo que tiene que llevarse bien, tiene que ser un buen amigo. Si no, no se mete en eso porque va a salir mal. Pero si usted tiene un buen amigo y de pronto usted llega a la casa y me choqué con un zapato, un calzón por allá, ¿qué es esto? A lo mejor su amigo necesita ayuda. Ahí usted use sus dones de organizador. La razón por la que le digo esos ejemplos tan sencillos, tan banales, es porque nunca servimos al Señor, porque siempre pensamos que servir al Señor es hacer algo sobrenatural, algo espectacular, cuando estamos viviendo con seres humanos igual que nosotros, con el talento de nosotros que necesitan la ayuda de nosotros. Todos somos labradores, todos podemos servir para algo. Todos podemos ser instrumento de bendición para algo. Y eso es importante en nuestro mundo, en el mundo en que vivimos. Siempre vamos a necesitar la gracia del Señor. Hermano, démosle lugar a Dios
que traiga la bendición temprana a nuestro hogar. Salmo 127, versos 1 y 2, no sé si lo tenemos listo ahí en la pantalla, pero el Salmo 127, versos 1 al 2, dice el salmista: si el Señor no edifica la casa, de nada sirve los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias vigilen. De nada sirve que ustedes madruguen y que se acuesten muy tarde, si el pan que comen es pan de sufrimiento y el Señor da el sueño a los que Él ama. A lo mejor usted lleva tiempo matándose para que su familia tenga un poco de pan, tenga un techo. Todo eso está muy bien, pero nunca se olvide que la bendición completa de su familia no depende de su trabajo o de su esfuerzo. Usted puede perder el trabajo mañana, pero lo que más usted necesita no es poner su fe en su trabajo. Lo que más usted necesita es poner su fe en el que le provee y en el que le sostiene, y ese es Jehová de los ejércitos. Deje que el Señor edifique su casa, porque si no, todo lo demás es en vano. No se crea que porque gane 4 pesos hoy extra, ya usted está seguro, porque así como entra, así se sale. Siempre tenemos que pedirle al Señor para que nos mande su bendición temprana y tardía. Lo otro que sigue diciendo, esto está muy interesante, esto sí está bueno. Dile al hermano que tienes al lado, ahora va a hablar de ti, ahora el pastor va a hablar de ti. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. Vean al juez que ya está a la puerta. Hermanos, no se quejen unos contra otros. Bueno, si no nos podemos quejar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer si no puedo quejarme? Hay gente que le gusta la contienda, le gusta quejarse de todo, por todo y de todos. No hay nada que tú puedas hacer que le satisfaga, que quedes bien. Todo lo que hace, hay un dichoso defecto. Y Santiago le está diciendo a los hermanos, dejen de quejarse. Dejen de estar en ese chanchullo y ese brete unos con otros. Perdónense, sánense. Dejen de quejarse unos de otros. Ay, aquel hermano, ay, aquella hermana, ay, aquel señor, ay, aquella señora, ay, mi mujer, ay, mi marido, ay, mis hijos, ay, mis padres. Dejen de quejarse ya. ¿Será posible eso? A veces yo me pregunto, yo que me estoy acercando a la vejez, no, todavía no lo soy, pero me estoy acercando. ¿Usted se ha fijado cómo los viejos nos gusta pelear? No se haga. Por cualquier cosa un viejo pelea, por cualquier cosa. Ay, esto está fuera de lugar. ¡Ah! Sereno, moreno, es solo una chancla fuera de lugar. Una vez, nunca se me olvida esa historia, pero bueno, donde yo vengo eso es un big deal. Yo vivía en Alto y unos primos míos que vivían abajo. Nosotros nos daban una ración de pan limitado. Era un pancito por persona. O todavía dan, si dan algo. Y en esos primos míos alguien se comió el pan de alguien. Uf. La razón por la que no olvido esa historia es porque yo había llegado de practicar deporte, estaba tan cansado que me quedo dormido como 2 horas. Increíblemente, después de 2 horas y media de dormir, esos primos me despertaron con el escándalo por el bendito pan. Y en familia, a veces nos mordemos, peleamos por pocas cosas.
Cuando uno lo pone en perspectiva, ¿en serio? ¿Vale la pena casi caerle a trompada a mi hermano por un pan? Y no se crean por un momento que era un pan de esos, de los de México con sabor, un pan de beso, un pan de aquí. No. Era más que un pan, era un ladrillo. Y nos peleamos por eso. ¿En serio? ¿En serio? Yo he visto personas que se llevan bien. Y Emilito sabe que no le miento, que no estoy mintiendo. Y de pronto los primos están jugando dominó y empiezan a hablar de pelota. Y terminan literalmente a trompada limpia. Porque mi equipo es mejor que el tuyo. ¿En serio? Por tan poca cosa nos peleamos. Por tan poca cosa nos disgustamos. ¿En serio? Y así a veces nos comportamos con los hermanos en la fe. Y esto es importante. ¿Sabes por qué? Porque el hermano que yo critico, Cristo murió por él. Y déjenme poner esto en contexto. Y si Cristo murió por él, y si Cristo lo perdonó, como me perdonó a mí, ¿quién soy yo para criticar a aquel por quien Cristo murió? Porque piense diferente a mí. Perdemos la razón por muy poca cosa. Y estamos viviendo en unas épocas muy violentas en este país. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿En qué momento de la historia tener un desacuerdo se convirtió en lenguaje de odio? ¿En qué momento? ¿En qué momento normalizamos que porque usted piense algo diferente a mí, usted tiene que ser mi enemigo? ¿En qué momento? Y así estamos viviendo en estos tiempos. Afuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y para acabarla, las redes sociales amplifican en estos tiempos más nuestras divisiones que nuestras uniones. Hermano, no caigan en esas tonterías. A mí me gusta mortificar a los hermanos a veces, sobre todo los hermanos que son águilas. Y yo les digo, mis chivitas nada más que necesitan un pastor como yo. Aunque las chivas den pena ajena. Pero nunca nos peleamos por eso. Tenemos un buen tiempo. ¿Por qué pelearse? Al final del día, tanto los jugadores del América o de la Chivas van a seguir ganando el dinero que nosotros no ganamos. Y ellos no saben ni quién yo soy. ¿Por qué pelearse por tan poca cosa? Hermano, en esta Navidad, en este tiempo de espera, por favor, esperemos en el Señor, pero no perdamos nuestra visión. Somos hermanos en la fe. Y déjenme decirle algo, esto a la familia, porque la familia a veces hay demasiada confianza que perdemos esto de vista. Aunque seamos familia, también somos hermanos en la fe. Si usted tiene la bendición de tener a su esposa también con usted o a su esposo también en la iglesia, aparte de ser su esposo, aparte de ser su esposa, también es su hermano en la fe. Quiere decir esto que usted no debe tratar con más respeto a un cristiano que no sea de su familia porque no le conoce. Usted tiene que tratar a su esposo con el mismo respeto o a su mujer con el mismo respeto que usted trata a otro que no vive en su casa. El hecho de que usted sepa cómo huelen los pies de su marido no quiere decir que le da derecho a tratarlo mal. Sigue siendo su marido y sigue siendo un hermano en la fe. No nos relajemos.
Porque estamos en casa, estamos en familia. Sigue siendo un hermano y una hermana en la fe. Trátelo con respeto, trátelo con dignidad. Sí, lo puede regañar un poco más porque es su marido. O es su mujer. Pero sigue siendo hermano y hermana en la fe. Así cabezón como es, Cristo murió por él. Y todavía está trabajando en él. Y ya devoluciones no se aceptan. Eso es como los carros. Desde que tú lo sacas del dealer pierde millas, pues por la milla. Ya vienes cargando con él, ya lo rodaste ya. Ya no te puedes escapar así. Ya lo rodaste, ahora te queda con él. Así es. Cuidado, no nos distraigamos. Mantengamos la buena armonía. Estemos juntos en armonía. Tomen como ejemplo el sufrimiento de los que hablaron antes. Recuerden, no se olvide de los que hablaron antes de ustedes. Fíjense lo que dice. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. No se quejen unos con otros, actúen como los labradores, pero al final, hermanos y hermanas, evitemos el drama y mantengamos la mirada en la recompensa, que es Cristo. ¿Por qué usted cree que Santiago pone como ejemplo a los profetas? Porque los profetas aguantaron se me está olvidando el español. Los profetas aguantaron mucha oposición. Ser profeta no es fácil, sobre todo profeta como en el Antiguo Testamento. Los profetas de verdad eran profetas que realmente decían la voluntad de Dios al rey y a quien fuese. No eran profetas falsos, eran profetas de verdad, eran profetas que llegaban al rey y le decían: estás en pecado, arrepiéntete, tienes que volver tu corazón. Esos eran profetas de verdad. Y cuando un profeta de verdad daba un mensaje, como Daniel, recuerden que Daniel lo llaman a la cena, que aquel rey impío tomó los utensilios del templo para fiestar, beber y todo ese relajo. Y dice que apareció la mano en la pared y Daniel le dice: no, has sido pesado en una balanza y has sido hallado falto. El rey le dice: todo lo que la mitad del reino te lo voy a dar si tú... No, quédate con eso. El Señor te puso en una balanza y has sido hallado falso. Daniel aguantó las murmuraciones, los chismes, los bretes, hasta el foso de los leones llegó. Muchas veces hablamos de la historia del foso de los leones, pero no sabemos por qué llegó allí. Por una serie de envidiosos que le molestaba la integridad de Daniel. Y hermano y hermana, si tú sirves a Dios con integridad, con carácter, con seguridad, van a haber gente que se van a oponer a ti. Eso es así. Nosotros tenemos que aprender en esos momentos, en esos tiempos, no le demos gusto a nuestra carne, no caigamos en el drama, mantengamos el enfoque. Mantengámonos enfocados, porque al final, nosotros no les vamos a rendir cuenta a ellos. Nosotros nos vamos a presentar delante de Dios y le vamos a dar cuentas a nuestro Señor. Al final vamos a conocer y vamos a entender que Dios todo lo hacía por un propósito. Y hablando de Job, dice: ¿saben ustedes la paciencia de Job? Y saben también cómo lo trató el Señor, porque Él es todo compasión y misericordia.
Job no solamente tuvo paciencia para soportar las pruebas y las calamidades, sino también que tuvo paciencia para lidiar con esos amigos que le hacían la vida un poco más difícil. Usted, cuando esté pasando por pruebas o tribulaciones, pídale a Dios que le dé paciencia para el momento que está viviendo, pero pídale también a Dios que le dé paciencia para lidiar con la gente que viene a criticarle. Y espere la crítica, porque todos somos especialistas en la vida de los demás, menos en la nuestra. Hay gente que cuando tú estás pasando por algo, vienen y te dicen, seguro que es por esto, seguro que es por aquello. Pero ellos no saben. Ellos creen que tus zapatos les quedan bien, pero ellos caminan con otra talla. Ellos no saben lo que tú estás caminando. Ellos creen que pueden caminar en ese lugar que tú estás caminando y creen que pueden hacerlo mejor que tú. Pero tú no te desenfoques, porque Dios y tú saben lo que está pasando. Pídele a Dios paciencia. Y el poco de energía que tienes, no lo gastes argumentando con gente que en definitiva no entiende lo que estás pasando. Pero Dios sí. Dios, dame paciencia. Dame paciencia para no desenfocarme. Hay gente que está pasando por cosas difíciles y la gota de energía que le quedan la malgastan tratando de convencer a alguien más. No haga eso. No haga eso. Al final del día, la gente siempre va a tener algo que decir. Y siempre va a tener algo que hablar. Job 42 dice, verso 1 al 3, yo sé que tú lo puedes todo y no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo entender. Señor, ahora que todo ha pasado, ahora entiendo que tú tenías un propósito. Ahora entiendo que hay una razón para ello. Y le voy a decir algo para que para no crearle falsas expectativas. Cuando nosotros pasamos por momentos y situaciones difíciles, no necesitamos respuesta, necesitamos creer. Te lo voy a repetir otra vez. Cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, no necesitamos respuesta, necesitamos crecer en fe y en paciencia. ¿Sabes por qué? Porque a veces la verdad no la podemos manejar. Porque a veces la verdad es tan brutal que es mejor, no la podemos sobrellevar. ¿Alguna vez usted, sea honesto, ya voy a terminar con esto, pero quiero que piensen esto. ¿Alguna vez usted se ha enterado de algo que usted después que se enteró deseó no haberlo sabido nunca? Vamos. Y después que se enteró, ¿fue más la tristeza que la alegría? ¿O más la frustración que la alegría? Hermano, cuando Jesús está a punto de irse, le dice, hay muchas cosas que tengo que decirle, pero ustedes no la pueden sobrellevar ahora. Por eso el Espíritu Santo va a venir para ayudarle. Hermano, deje que Dios le ayude. Deje que el Señor le ayude a llevar sus cargas. No la lleve solo. Usted no es Superman. Usted no es Wonder Woman. Usted no es Black Panther. Ese es mío. Es muy obvio, ¿verdad? La tecnología, yo lo digo por la tecnología, caballero. Ustedes siempre están pensando mal. Usted no es superhéroe. Usted solo
es un hijo, una hija de Dios. Y los hijos y a las hijas y a los hijos de Dios nos pasan cosas buenas y cosas malas, como a todo el mundo. A mí me frustra un poco cuando la gente, cuando los cristianos no entienden, ay, ¿por qué me pasó esto? La pregunta no es por qué te pasó. La pregunta es, ¿por qué no? Eso es la vida. A todo el mundo le pasa. Por eso necesitamos andar por fe y no por vista. Porque no podemos sobrellevar todo. Pero bendito sea Dios, que Él sí puede sobrellevarlo. Y Él nos va a mandar su bendición temprana, pero también va a llegar la tardía.